11:09 y qué maravilla poder bienvenir a Dani Bonnat, que nos acompaña, ya nos ha acompañado, ¿cierto?, tantas veces para así analizar temas que tienen que ver desde lo psicológico, el quizás entender lo esencial de estas fiestas de fin de año y no todo lo contrario, no sumergirnos en esta vorágine de lo que es lo material y lo que muchas veces nos aleja quizás de la felicidad o del propio bienestar. Bienvenida, Dani, qué rico que estés con nosotros aquí. Gracias. En 3D esta vez. En 3D esta vez. Hemos estado mucho en la virtualidad, pero ya es tiempo de que estés aquí con nosotros en esta conexión directa para así hablar de un tema que nos parece súper trascendental y que hemos ido intentando mencionar durante todo este mes para así no olvidarnos de esta conexión con lo esencial, con lo real y no con lo ficticio, con lo superficial, ¿verdad? Que muchas veces vamos entendiendo en estas fiestas de fin de año. Y que finalmente se transforma después en excesos. Exactamente. ¿No? Bueno, gracias por la invitación. Te comentaba que estaba un poco nerviosa porque esto de las pantallas siempre un poco... Sí, me genera nervios, pero después se me pasa. Te vemos muy relajada, así que aquí estamos para que puedas obviamente ser un aporte para nuestro programa, sí, donde siempre hace falta hablar de salud mental, sí, y de, como tú bien dices, al perdernos de lo esencial, terminamos excediéndonos. Así es. Me gustaría tal vez darme una vuelta un poquitito más larga, pero para contextualizar después la reflexión. Y es que todos los seres humanos tenemos necesidades. Y cuando esa necesidad aparece, nos movilizamos para poder satisfacer esa necesidad, ¿cierto? Entonces, podemos categorizar las necesidades. Hay un autor que dice que las necesidades pueden ser de ser, tener, hacer o estar, ¿ya? Y dependiendo de dónde surja esa necesidad, voy a tratar de satisfacerla, ¿ya? Entonces, si yo tengo hambre, como, ¿verdad? Entonces, satisfice mi necesidad. Y desde eso, desde lo biológico, pero también desde lo social, desde lo espiritual. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que muchas veces tratamos de satisfacer una necesidad con algo que en verdad no la satisface. Entonces, queremos comer, tenemos hambre, pero en verdad no queremos comer porque estamos a dieta o porque nos da lata. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, fumamos. Bueno, ¿y qué tiene que ver el fumar con el hambre que yo tenía? ¿No es cierto? De una u otra forma se satisfizo, claro, pero no es lo que yo realmente quería, ¿sí? ¿Y por qué quiero darme un poco esta vuelta? Porque hay muchas veces que usamos otras necesidades también para satisfacer algo que no es lo correcto. Entonces estamos en una cultura donde el hacer, donde el tener, donde el estar es mucho más importante que el ser. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, imágenes en Instagram, vemos a la gente mostrando lo que está comiendo, la ropa nueva que se compró, el viaje que hizo, con quién se encontró, ¿no es cierto? Todas estas necesidades del hacer, ni siquiera sabemos... Del hacer, de estar, del tener. Del tener, ni siquiera sabemos si esa persona es feliz con lo que está mostrando o no, si esa persona realmente propició ese espacio o no, o está de acuerdo con ese espacio o no. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un peso cultural que privilegia eso. Y volvemos un poco a lo que comentabas tú, ¿no? Fin de año, fiestas, y desde octubre que ya estaban las promociones navideñas. Porque empezó para el tema de noviembre para Halloween e inmediatamente al ladito estaba la Navidad. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido real de la Navidad? Para yo tener claro cuál es ese sentido o cómo quiero vivirlo, tengo que responder al eje del ser. Pero estamos en una cultura donde el ser se deja de lado para todo lo otro. Entonces, mientras más fotos suba yo con más regalos, entonces mejor fue mi Navidad. Y puede que haya sido una Navidad súper triste, o súper superficial, o súper como explosiva de regalos, regalos, y después nos fuimos a dormir y no pasó nada. No me encontré con nadie, no compartí con nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta cultura que nos impulsa precisamente a vivir de la imagen? ¿Por qué? Porque comprar, por ejemplo, genera dopamina y genera endorfinas, que son las hormonas del placer. ¿Pero cuánto dura? ¿La compra o el abrir regalos y ya te aburriste, no? Y no generaste nada. Claro. No hay ninguna reflexión, no hay nada que haga sentido siquiera contigo. En una de esas compraste un montón de cosas y dijiste, pero ¿por qué estoy comprando todo esto si yo no quería? Pero ¿y si no lo hago? En una de esas va a ser mal visto. ¿O qué voy a subir después? ¿O cómo lo voy a compartir? Y si era un regalo para cada uno, hoy qué Navidad más pobre. Como
muchos juicios con respecto a aquellas decisiones que no van en la línea de mostrar abundancia. Entonces la mesa tiene que estar llena, los regalos tienen que... Ahora que viene el año nuevo empezamos con la misma lógica de los excesos, pero ya no de regalos, ¿no? Sino como de fiesta o de alcohol o del trasnoche. Entonces estamos constantemente buscando negar lo que realmente queremos. ¿Y sabes qué es lo complejo de eso? Que para yo poder decidir qué quiero y qué no quiero, en qué creo y en qué no, con qué estoy de acuerdo y con qué no, tengo que conocerme. Y para conocerme, la emoción principal es la pena. Bueno, ya, ay, la pena, como que se asocia al tiro a la depresión. Esa es mi duda, ¿por qué se conecta? Nos conectamos con lo que somos, con nuestra esencia, en directa conexión con la pena. Porque la pena de las emociones, como emociones básicas, es la única que te lleva hacia adentro. A reconocernos. A vernos. Exacto, a reconocernos, porque tengo que hacer un proceso de decir, si estoy de acuerdo con esto, significa que no estoy de acuerdo con esto, ¿cierto? Entonces hay una especie de duelo de soltar aquello con lo que no estoy de acuerdo. Pero es la única emoción que lleva a mirarte. La alegría es para compartir con otros, ¿no es cierto? El erotismo también es externo, el tema de la rabia también va hacia afuera, el tema... Todas las otras emociones te llevan a responder externamente a algo externo. Y la única emoción que te lleva a ti misma, o a ti mismo, ¿no es cierto?, es la pena. Pero a esta cultura no nos gusta la pena, pues. Entonces nos da miedo la pena, nos da rabia la pena. Cuando alguien tiene pena, la esquivamos. Oye, no, claro, o lo dejamos solo, o no, ya, pues sube el ánimo, otra vez estáis triste, vamos a algún lado, ¿no es cierto? O con rabia, como ya, pues cortala, pues cuánto rato más. Como constantemente tratando de sacar a la persona de la pena. Y la pena es una emoción de reflexión. Entonces siempre dicen, bueno, ahora viene el fin de año, hay que hacer una reflexión de cómo estuvo el año, cómo nos fue, pongámoslo en la balanza, pero lo vamos a poner en la balanza con respecto a qué, con respecto a cuánta plata gané, con respecto a cuántas horas trabajé, con respecto a si viajé o no viajé. Eso va a ser lo que, porque la balanza es individual, pues. Entonces, ¿cómo sería tu balanza? ¿Qué vas a poner para reflexionar sobre este 2022 y decir si estás conforme con lo que viviste o no? Yo creo que los momentos buenos, quizás, donde realmente nos sentimos bien, donde estuvimos plenos, donde hay una conexión más emocional que si viajé, si me fue bien o mal en el trabajo, creo que... Claro, pero ¿cómo poder incentivar probablemente, Dani, a las nuevas generaciones a que... Es difícil, si las familias, los que lideran justamente viven en torno a estas necesidades superfluas, ¿cómo hacer que las nuevas generaciones lo vean desde otro punto de vista? Lo que pasa es que yo creo que hay un tema ahí y es desprendernos de algunas cosas. La cultura efectivamente es súper potente y es necesaria porque te permite tener límites de saber qué se hace y qué no, hasta dónde están permitidas las cosas y hasta dónde no, ¿cierto? Pero también hay cierto grado de la cultura que es más bien impositiva. Y si tú no haces un stop de decir, oye, estoy de acuerdo con esto, sí o no, en verdad simplemente lo vas a actuar, ¿ya? Cuando tú dices, bueno, ¿qué podemos hacer entonces para las generaciones que vienen? La pregunta es, ¿por qué le vamos a pasar la responsabilidad a esas generaciones? Porque yo creo que nuestras generaciones ya... O sea, ¿cómo lograr el cambio? Por eso te digo, porque están... Claro, suena bonito, pero ¿cómo hacer el cambio cuando ya uno ya lleva 40 años con las familias siempre viviendo de igual manera? ¿Cómo vamos a generar ese cambio en las personas que ya llevan toda una vida, digamos, con esta concepción de lo que es el fin de año, la Navidad? Pero es que la cultura se crea con el lenguaje, se crea con el lenguaje, se crea con las acciones, por lo tanto, entiendo la postura de decir, oye, ¿sabes que nosotros llevamos 40 años? Es difícil hacer cambiar a nuestro alrededor cuando ya llevan tanto tiempo. Pero ¿por qué probablemente nosotros? Sintiendo que la Navidad son los regalos, el año nuevo es el exceso. O sea, me encantaría que pudiese ser así, pero ¿cómo le dices tú, por ejemplo, a tu pareja o a tus papás? Oye, ¿sabes qué? No más. ¿Ah, sí? Excelente, súper bien. Súper bien. Me suena orgánico. Así mismo, no más, muchas gracias, se pasaron, claro. Pero de ahora en adelante voy a hacerlo de tal forma, porque tenemos 40 años de experiencia para poder definir qué queremos hacer y qué no.
No puede recaer eso en 10 años, 5 años no, que llevan los niños. Dani, pero entonces entiendo que la idea es como ofrecer otras alternativas a quienes vienen creciendo. Claro. Pero quienes ofrecen esas alternativas somos nosotros. Exacto. Si nosotros queremos algo distinto para esa otra generación, entonces obviamente tenemos que ser nosotros para propiciar que existan cambios, que existan otras formas de ver las cosas, pero creo que nos cuesta porque nos aferramos a algo por temor a la cultura. Mira, es súper sencillo. A ti te gusta actuar, ¿cierto? Por supuesto. Tú lo disfrutas. Así es. Si te dijeran, ¿sabes qué? De ahora en adelante tú puedes vivir de esto. No sé si tan así, pero posiblemente harían muchas cosas. La mujer más feliz del mundo. Que tú dirías, es que muchas gracias, se pasaron, pero permiso, y vas a tener un montón de gente que te va a decir, ¿en serio te vas a dedicar a actuar? Como, ¿estás segura? ¿Por qué? Porque nos han vendido un modelo de lo que implica el éxito, de lo que implica la felicidad, donde muchas veces la vocación y la pasión no está presente, po. Entonces tenemos adultos inseguros, tenemos adultos y adultas insatisfechos. ¿Por qué? Porque están respondiendo a un modelo de lo que deberían hacer o de lo que deberían ser, donde están en trabajos que no necesariamente les gustan y que les hubiese encantado así tirarlo por la ventana hace mucho rato, pero no se atreven. Es caso de preguntarle a los jóvenes qué van a estudiar y por qué. Y la mayoría por el tema económico. Exacto. Pero ¿y qué te mueve? ¿Qué te apasiona? No sé. Después veo. ¿Por qué? Porque tienen modelos adultos que dicen, sabes que me encantaría estar, no sé, haciendo muebles, carpinteriando, pero estoy de ingeniero en una empresa, por ejemplo. Ya, bueno, uno podría decir algo, se parece, pero ¿dónde está esa vocación? ¿Dónde está esa pasión por lo que yo hago, independiente de este criterio que dice el éxito se logra con tales títulos, con sueldos de tanta plata, con auto, con casa, con señora o con marido, con hijos, bueno, y los que no quieren ese modelo? Y eso se aplica a todo. Entonces, ¿qué sucede? Con adultos y adultas insatisfechas, ¿no es cierto?, donde han dejado su vocación de lado, donde temerosos de soltar, del que dirán, de qué pasa si en verdad subí una foto de Navidad solo comiendo y no habían regalos, que te van a llover las críticas, no sé. Entonces, esos adultos y esas adultas, como para dar la vuelta, finalmente llenan ese vacío con excesos. Porque necesito tapar esta sensación de la guata que ya me tiene cansada, y como esos excesos generan dopaminas y endorfinas y me dan una sensación de mentira, pero transitoria, pero como de placer y de felicidad, entonces es muy fácil caer en excesos cuando tienes una cultura que te lo permite. Entonces la pregunta es, ¿de verdad vamos a promover una cultura que fomenta los excesos y que restringe la vocación? Y de verdad nosotros, actores principales, actores y actrices principales de eso, porque somos los adultos que hemos construido esa realidad, ¿estamos de acuerdo con eso y lo vamos a seguir como promoviendo, fomentando, haciéndolo crecer? Entonces, ¿qué podemos hacer para que las otras generaciones tengan más alternativas? Es decir, basta, es decir, no más, es decir, esto yo no lo quiero. Yo no tengo auto. Y es muy chistoso, en verdad, no tener auto. Nos habíais contado. Que muchas veces dicen, pero oye, ¿cómo no tienes auto? ¿Cómo no tienes auto? Tienes 3 hijos y no tienes auto. Como, ¿qué te pasa? Bueno, no quiero tener auto. Me da susto manejar en Conce. No sé manejar. Partamos. Me dan susto las micros. Aparte que es súper caro, no hay dónde estacionarlo. Claro. Pero está asociado a este checklist de cosas que supuestamente te definen como una persona exitosa o no. O no sé, hay muchas veces que yo soy psicóloga y hago cosas gratis, pero ¿cómo voy a hacer cosas gratis? ¿Cómo nos voy a cobrar? Bueno, pero porque la otra persona lo necesita y no tiene las lucas. Y no se trata de decir, ay, qué bondadosa soy, sino me refiero como la crítica que hay, porque todo está enfocado en la plata. Entonces, bueno, ¿y qué pasa si a mí no me interesa la plata? No, es que la plata es felicidad. Entonces yo puedo entender, la plata es medicamento, pero no es salud. La plata puede ser gozo, pero no es felicidad. La plata muchas veces puede ser tranquilidad, pero no es permanente. Entonces, claro que comí exquisito ahora en Navidad y fue delicioso y estaba todo muy rico. Pero por un tema de Navidad, por un tema de compartir, por un tema... No de estar como constantemente el tema de los regalos, tantos regalos. Mis hijos realmente es eso lo que necesitan. Quiero que mis hijos recuerden una Navidad llena de regalos y que sea ese el mensaje. Por supuesto que no. Entonces, repito, ¿en quién está la decisión
de que las cosas sean distintas. Dani, sí. Convengamos que no es fácil tomar una decisión cuando todo el círculo lleva, como te digo, años en la misma. Entonces, decir basta puede muchas veces tornarse estresante, difícil, complicado, complejo, confrontacional. Sí. Entonces, ¿cómo prepararnos quizás para justamente decir basta? Cambiémosle el foco. ¿Con amor? Con decisión, pero con amor. Yo creo que si las cosas se hacen con respeto y se parte de a poquitito, de forma gradual, se parte en tu núcleo, como explicando también por qué estás tomando esa decisión. Todos sabemos que está tu familia como sanguínea y la familia optada, digamos, decidida. Claro. Entonces, bueno, tal vez para tus amigos sea fácil comprender eso y te puedan apoyar, o haya gente que esté en las mismas. Entonces, a veces pensamos que es difícil porque creemos que estamos solos en eso. Y no es cierto, hay mucha gente que ha dicho basta, hay mucha gente que ha dicho, ¿sabes qué? A mí me gusta vivirlo de esta forma, o ¿sabes qué? ¿Quieres más? No, no quiero más, gracias. Pero cada uno en su núcleo. Entonces no se ha visto tanto este cambio social porque no hemos dado el paso de compartir esas decisiones. Y yo creo que ahí sí es relevante, como dices tú, el tema de cómo preparamos esto para las otras generaciones, pero porque somos ejemplo de eso, porque les damos la posibilidad de que las cosas sean distintas, ¿sí? El decir basta implica que este eje que te comentaba yo del ser, tienes que destinarle tiempo. Claro. Porque para decir basta tienes que saber qué quieres y no, o hasta dónde. Claro. Para decir, mira, de acuerdo a lo que yo siento, aguanto hasta aquí y de aquí para allá no. Entonces, para decir no, para decir hasta ahí, es porque yo sé dónde está ese límite. Si yo pongo mi límite afuera, el otro decide hasta dónde yo decido que no. Claro. Y eso no puede ser, porque entonces sí caemos en abordar y abordar y abordar y comer y comer y comer y tomar y tomar y tomar y comprar y comprar y comprar y viajar y endeudarnos. Todo en este checklist. ¿Te ibas a decir algo? Perdón, te interrumpí. O sea, yo creo que hice el ejercicio este año, me atreví a hacerlo, por ejemplo, pasar una Navidad distinta. Mi familia, mis hermanas, papás decidieron viajar y yo dije no, pero ¿cómo? Es que no puede ser, que ¿cómo vas a pasar la Navidad sin nosotros? No, no sé si tengo los recursos para viajar, son pocos días, me voy a quedar con mi familia, vamos a ir a pasar la Navidad en un entorno natural, como alejado de también un poco del exceso. Sí fue difícil, porque no te niego que es muy complicado estar sin mis papás, sin mis hermanas, pero dije no, quiero hacer algo distinto, quiero estar tranquila, quiero respirar, quiero estar cómoda con mis niños, tranquila, y no seguí lo que todos los años hacía, digamos. Claro. Entonces es un ejercicio bueno que quizás se puede comenzar a hacer de a poco para cambiar quizás el sentido, ¿no? Sí, y llega un minuto en que después tus papás o tus hermanos van a decir, oye, bueno. Claro. Porque para ellos también es criticadísimo. Mi mamá llorando, pero es que ¿cómo es posible? Es que no voy a estar contigo, claro. No sé qué. Yo, mamá, tranquila, no pasa nada. Claro. Esto es un momento espiritual donde igual vamos a estar en conexión. Déjalo pasar. ¿No? Pero es difícil, porque la crítica, el que no puede ser... Entonces... Y por eso es súper importante que hayas hecho un proceso contigo primero, decir, ya, ¿esto es lo que realmente quiero? Exacto. Porque tengo que mantenerme firme, porque si no, de repente en la llamada de tu mamá llorando, dices, ya, claro. Bueno, ya voy. ¿No es cierto? Como cedo, ¿cierto? Pero es un proceso que se va haciendo con pequeñas cosas. Se va esto de salir al centro con los niños y decir, oye, mamá, quiero esto, mamá, quiero esto, mamá, quiero... ¿Lo necesitas? ¿Realmente necesitas el quiero? ¿O es como, ¡oh! Como este de aborrotolarte de comida? Entonces como... No. Mamá, no. Como dije que no, y me da lo mismo si implica una pataleta en el suelo o si es solo un no, o van a tener que ser 100 no. Claro. Pero te estoy enseñando a que hasta aquí llegas. Y ese es un tremendo aprendizaje, porque entonces cuando ese niño o esa niña tengan que decir que no, van a saber hacerlo. Cuando los llevamos al supermercado y quieren todo. Vamos a ir al supermercado, pero no van a elegir nada. Me van a acompañar a comprar las cosas del almuerzo, las verduras, y de a poquito se va intentando de que los niños vayan aprendiendo también. Sí, ¿no? Y todos, no solo los niños. Yo me acuerdo una de las primeras Navidades, mis hijos son primeros nietos y siguen siendo primeros nietos de los dos lados.
Y aprovecho de mandar un... Manda saludos. Pero mi suegra, las primeras navidades era de llegar con bolsas, bolsas y bolsas de juguetes, porque ella sentía la enorme necesidad de no terminar de abrir un regalo y ya estar así como absolutamente así ya que explota por abrir el siguiente. ¿Ya? Entonces esa era la sensación que ella buscaba. Entonces muchas veces eran regalos de no tan buena calidad, pero eran hartos. Claro. Entonces llegaba así cual viejo pascuero como con las bolsas. Hoy en día ella ya sabe que no. Y no es tema, y llega con 1 o 2 regalos, pero buenos, y preguntando primero qué necesitan. Muchas veces es ropa, muchas veces es ropa hecha por ella. En mi caso igual. Entonces, logró ella entender que finalmente no es eso lo que necesitan los niños. Y encuentra un proceso súper bonito, pero fue un proceso, pues fue un proceso de estar diciendo, no gracias, suficiente, hasta ahí nomás. Claro. Algunas veces cariñosa y otras veces no tanto, porque no soy tan tierna. Pero es un proceso de ir también otorgándole la posibilidad a los otros de parar. No es solamente para los niños. Es decir, ¿realmente esto es lo que quieres? ¿No lo vas a hacer o lo vas a hacer por Lucas o porque realmente eres tú la que está decidiendo qué quiere hacer? Y de verdad que ese proceso es súper complejo, porque hoy día desde chiquititos, y ahí nos vamos a meter en otro tema, pero desde chiquititos se le está enseñando a los niños a no opinar, claro, a no reflexionar. Usted cállese, escuche y reciba. Y eso en el colegio, en la casa, en todos lados. Entonces, hartas veces hemos conversado acá también, Gonzalo, del programa que tenemos, del programa SECO, cuando recibimos a muchos niños, llegan, nosotros le preguntamos qué te gusta hacer. No sé. ¿Para qué eres bueno? No sé. ¿Qué opinas de esto? No sé. Pero si les preguntan, no sé, pues del presidente del año no sé cuánto, se lo van a saber. O si en qué región está no sé qué, se lo van a saber, porque son cosas de colegio. Pero esa personita que está ahí al frente no tiene idea de sí misma. Entonces, ¿cómo después va a ir a pararse con confianza frente a un otro, a decirle, claro, ¿sabes qué? Esto no me gusta. O esto sí, quiero hacer esto. La otra vez fuimos a una feria de artesanos. ¿Ya? Y la feria que se pone acá cerquita del foro. Ya. Y los chicos quedaron impactadísimos porque pensaban que los artesanos eran personas que no hacían necesariamente bien su trabajo, que eran cosas ahí nomás, que eran personas principalmente como más humildes, y llegaron, iban con la tarea de entrevistarlos. ¿Ya? Bueno, primero las cosas así excelentes, preciosas, de una tremenda calidad, y además las reflexiones que ellos sacaban después era que había gente de ahí que había viajado por todo el mundo. Sí, yo jamás me imaginé que siendo artesano podía viajar por todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos esta mentalidad del éxito. Exacto. Que te dice que lo que tú tienes que hacer, da lo mismo si lo decidiste o no, lo que tú tienes que hacer es pasar por el colegio, tener algún tipo de estudio, ya sea a nivel de oficio, a nivel técnico, a nivel superior, y si seguiste a nivel superior, idealmente después más, porque no te basta solo con la carrera, tienes que sacar el magíster, tienes que sacar el doctorado, tienes que... Y como que te meten en un carril. Ya, ese mismo carril es el carril donde nos han metido a nosotros con el tema laboral, con el tema familiar. Entonces, es fácil. Yo no digo que la gente lo haga porque realmente quiera. Si quiere seguir eso, bien, pero por decisión propia. Pero si no frenamos para decir, oye, espérate, estoy en como en un concierto, cuando claro, te llevan todo, exacto, ¿no es cierto? Y tú dices, chuta, ya, ¿cómo freno aquí entre toda esta gente que está empujándome para allá? A veces ni siquiera es necesario frenar, es dar un paso al lado y dejar que la gente siga. Exacto. Y hay veces que me puedo volver a meter, hay veces que no, hay veces que puedo buscar otro camino donde también me voy a encontrar con otras personas. Entonces, esa decisión de dar el paso al lado puede ser difícil las primeras veces, pero después cada vez va a ser más fácil, porque te vas encontrando con más gente que también hace eso, o te vas encontrando con gente que respeta que tú hagas eso. Entonces posiblemente para la otra Navidad te pregunten, ¿vamos de viaje o te vas a quedar? Claro. En vez de llegar y decir, ya, vamos todos. Y en una de esas para el siguiente te van a decir, oye, ¿y si nos quedamos nosotros también y vamos todos juntos a un cerro a perdernos en la naturaleza? Claro. ¿Me explico? Claro, al campo. Pero la primera fue así como que, oh, ya, sí, que costó. Claro. Pero ya fue. Sí. Yo creo que con conversaciones como esta, más gente se va a ir atreviendo quizás a
romper estas barreras que muchas veces nos hacen caer en los excesos y en lo que claramente no nos termina haciendo bien. Así que ojalá poder tenerte en una nueva conversación, Dani, de verdad un gusto que hayas estado con nosotros aquí de manera directa. Sí, fue toda una experiencia, ¿no? ¿Viste que después se me pasó? Me pongo a hablar y se me pasa. Y ojalá que, bueno, más adelante igual podamos seguir con esta, no sé, con esta forma de poder comunicarnos a través de las cosas que son esenciales y que muchas veces se pierden, como tú bien dices, en esta vorágine donde nos invitan a subirnos a los mismos carriles que están tan preconcebidos de la vida, que muchas veces no es lo ideal. Así que... Y no es lo que queremos tampoco. Yo creo que esa también es la invitación. Como si tú quieres ir en ese carril, ok, no está mal. Claro. El tema es que lo decidas. Y si no quieres estar ahí, entonces para y di, bueno, ¿qué es lo que quiero? Porque cuando la vida no tiene sentido, llenamos ese vacío con los excesos. Y ahí nos desbordamos y perdemos muchas cosas. Totalmente de acuerdo contigo. Que sea un hermoso fin de año en esta última semanita y te esperamos entonces en una nueva oportunidad, Dani. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.